se desconectó para poder. Bueno, ya estamos entonces grabando. Doctor Raúl, le cedo la palabra para continuar con el programa. Muchas gracias una vez más, doctor Luis Ernesto Cruz Ocaña. Y pues bueno, vamos a empezar con esta tercera actividad como parte de la conmemoración del 10º aniversario de la licenciatura. Y bueno, quiero comenzar como parte de la moderación de este espacio. Quiero comenzar comentando que una posibilidad de lo que se llama el programa de tutorías es informar a los que están inscritos actualmente cuáles son sus posibilidades después de egresar del programa. Tratar de responder a esta pregunta: ¿para qué estudiar una licenciatura en filosofía en nuestro contexto? ¿Y qué posibilidades reales hay de qué hacer posterior a cursar el programa de la licenciatura? Preguntar por el para qué, pues puede llevarnos a muchas preguntas, ¿no? Hay muchos que, pues bueno, estudian la licenciatura porque quieren saber más. Habrá algunos otros porque quieren conseguir un trabajo posteriormente. Habrá algunos otros porque quieran seguir estudiando y seguirse formando, profesionalizando en los diversos programas de posgrado, locales o nacionales. Y pues bueno, en este caso y a manera de complementación, pues tenemos ya no las posibilidades para los que están inscritos ahorita, sino ya realidades que lo conforman los egresados. Y esta es apenas una parte. Aquellos que actualmente están en programas de posgrado o que ya cursaron un programa de posgrado como una posibilidad después de la licenciatura. En ese sentido, voy a solicitar a Raúl Pesa, a Juan Carlos Martínez Trujillo, a Jairo, a Virgilio y a Ulises Rincón, en el orden que está en el programa, pasarles la palabra y tal vez unos 5 o 10 minutos para que nos platiquen sobre un poco las expectativas que tenían mientras estaban cursando la licenciatura y el cumplimiento o no de esas expectativas ahora que están en un programa de posgrado, en este caso muy particular. Algunos otros están ya trabajando en diversos ámbitos, o que ya hayan cursado, como es el caso ya de Ulises, que ya terminó, algunos que están cursando de manera local, algunos otros que están incluso ya en programas no solamente de maestría, sino de posgrado. Entonces, ahí estarían las dos preguntas un poco, ¿no? ¿Cuáles eran las expectativas que tenían mientras estaban estudiando en el programa y qué tanto se han realizado o se han modificado o qué fue con lo que se enfrentaron después de que egresaron de la licenciatura? Damos entonces la palabra, en primer lugar, si es que está por allí, siguiendo el orden del programa, a Raúl Pesa, posteriormente a Juan Carlos, en tercer lugar a Jairo, en cuarto a Virgilio y por último a Ulises Rincón. Raúl Pesa, por favor. Y en caso de que no esté, pues bueno, le pasamos a Juan Carlos Martínez Trujillo. Ok, antes que nada, buenas noches. Un gusto volver a verlos, maestros, después de tanto tiempo. Bueno, actualmente, yo soy egresado de la licenciatura de Filosofía, soy parte de la tercera generación y ahora mismo me encuentro haciendo una maestría acá en la Universidad de Guanajuato. Me estoy especializando, por así decirlo, en lo que es el área de la fenomenología, de la filosofía analítica y filosofía de las matemáticas. Cuando yo estaba en la licenciatura recuerdo que si bien no tenemos este baraje por parte de nuestro cuerpo, de la estructura de las materias, lo que sí hay maestros que se pueden acercar
y darnos esta información o estas nuevas áreas que uno no descubre durante la carrera. La carrera se presta para muchas cosas. Es un mapa general que nos da de la filosofía, más que nada. Eso es la que tiene nuestra carrera actual allá en la UNACH. Si bien yo, afortunadamente, durante la carrera hice una estancia por parte de la licenciatura en la Universidad de Guadalajara y pude darme cuenta que no hay mucha diferencia. Realmente no hay como este abismo por ser una carrera joven, la nuestra, no hay tanta diferencia. Si bien en las materias hay una mayor variedad, en la nuestra puede ser que esté más compactado, pero lo suficiente como para tener un buen baraje como estudiante de filosofía. Yo soy parte de lo que es el sistema de becas CONACYT. He sido afortunado de tener una beca y bueno, el siguiente año se termina esto porque la maestría toma un plazo de 2 años, que según ellos nos tenemos que especializar. Y lo que nos importa es mucho, la verdad hay que darle mucha importancia a lo que vemos y hacemos durante la carrera de filosofía. Tantas ramas que tiene, tantos lugares, y para lograr entrar en uno de estos, ahora sí, estos programas de becas, uno tiene que tener como que muy sentadas las bases, dedicarse a ello. Ahora sí que tener una responsabilidad y un compromiso con la filosofía, más allá del ámbito estudiantil. Creo que, bueno, esta sería como mi experiencia que he tenido. La verdad que estar acá en la Universidad de Guanajuato me ha mostrado que la filosofía tiene rangos que uno a veces no se puede imaginar, que falta mucho, mucho que estudiar. La verdad, esto es un compromiso muy largo. Ahora sí que es una vida, llevar una vida con la filosofía. Bueno, creo que esa sería como mi participación. Gracias, Juan Carlos. Pues yo creo que ya conforme se vaya agregando nuevos elementos, nuevas referencias, se pueda ir ahondando en algunos otros puntos que ya acabas de señalar. Estimado Jairo Eliabín, ¿pudieras por favor compartirnos las expectativas que tenías cuando estabas cursando la carrera y hasta dónde se cumplieron o no esas expectativas, hasta dónde se reformularon? ¿Y qué es lo que te presentaba el contexto? Y también cuáles eran tus límites y tus alcances para lo que estás haciendo ahorita. Adelante, Jairo. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, yo actualmente me encuentro estudiando igual una maestría en estudios culturales por parte de CONACYT. Como bien dijo Carlos, pues la cuestión de la filosofía tiene este aspecto por su naturaleza de estar dialogando constantemente con diversas disciplinas, ¿no? Y no se nos dificulta mucho ver o orientar, en el caso mío que me quise irme a estudiar un posgrado, pues no se me dificultó mucho buscar una temática afín a la maestría, ¿no? Entonces, en ese caso, para mí la filosofía, por esa naturaleza que tiene, pues es muy interesante, ¿no? De ver diversos aspectos de la realidad. Bueno, ya dentro del posgrado, una de las cuestiones que yo veo, estoy viendo a raíz de mi formación, es que básicamente actuamos como un contrapeso dentro de la maestría, ¿no? Porque la orientación que tienen las investigaciones normalmente son empíricas, casi la mayoría. En mi caso soy el único que está haciendo un trabajo histórico documental, ¿no? Y eso en gran parte se debe, pues, a la formación de filosofía, ¿no? Eso sería una cuestión que me he ido dando cuenta, ¿no? También, y yo creo que también compañeros que están acá y que estudiaron o están estudiando la maestría, es muy visible ese aspecto, ¿no? Y que viene mucho de la cuestión de la formación. También en este aspecto que mencioné de estas posibilidades o este amplio mundo de qué es la filosofía, también ahí viene una problemática, ¿no? También que uno tiene que sortear ya estando dentro de la maestría, ¿no? Por eso es muy importante ir como agarrando ciertos aspectos. Por ejemplo, en mi caso a mí me gusta mucho el tema de la estética, me parece una materia muy interesante que ahí
que se da en la licenciatura, y precisamente que a raíz de esa materia pues me dio la pauta para continuar, ¿no? El tema de la estética del arte ya en la maestría, ¿no? Me parece importante destacar esto porque como estudiantes sí necesitamos en cierto sentido agarrar como un eje, ¿no? Ir agarrando e ir trabajándolo, porque sí la filosofía es vasta y bastante amplia, ¿no? Eso sería mi comentario. Gracias, estimado Jairo. Y pues bueno, vamos a darle a ver si hay posibilidad de que Raúl pueda restablecer comunicación. Creo que ha estado entrado y saliendo. Vamos a darle la palabra a Virgilio Palacios en el mismo tenor. Bueno, si ya está Raúl. Sí, doctor, aquí estoy. Bueno, pues si te perdiste acaso el planteamiento de las preguntas, ¿cuáles fueron tus expectativas mientras estuviste cursando la licenciatura y hasta dónde estas expectativas se cumplieron o no se cumplieron ya una vez que hubiste egresado? O también qué dificultades o qué problemas se presentaron. ¿Cuál ha sido tu experiencia al ser un egresado de la licenciatura, el haber cursado la maestría en estudios culturales y actualmente el doctorado en estudios regionales? Adelante, Raúl. Pues yo entré estudiar filosofía prácticamente por gusto, por hacer. Siempre dije a los que me escucharon, hay compañeros aquí que están presentes, que era una forma muy noble de pasar mi tiempo bajo el sol. O sea, que no había encontrado otra cosa que me entretuviera nada más que estar leyendo filosofía, convivir con la gente y salir un poco de mi juego, porque pues sí soy un poquito aislado, ¿no? Ha sido una experiencia muy agradable. De hecho, el poder decir lo que uno piensa, lo que uno considera. Y en lo general me ha ido bien porque yo no tenía proyectado trabajar ni nada. O sea, yo ya tenía un trabajo, ya había definido a qué me iba a dedicar. Y entonces cualquier cosa que ha venido resultando, el hecho de hacer una maestría, el hecho de estar haciendo un doctorado, el dar clases en la prepa abierta, es ganancia para mí. Todo lo que ha resultado de haber entrado a la carrera ha sido de ganancia, pues. Y sobre todo, el estar indagando en mi propia cultura, profundizando en mi propio. O sea, para mí, pues, ha sido filosofía en mi experiencia muy personal y íntima, ha sido muy enriquecedor, pues. Yo, quizás, si no hubiera estudiado una licenciatura en filosofía, no me hubiera preocupado tanto. Raúl, mi estimado Raúl, Sí. Disculpa la interrupción. Lo que pasa es de que tienes una conexión muy deficiente y no se te está escuchando. Sí. Se te escucha muy entrecortado. A ver si hay posibilidad de que te desconectes y te vuelvas a conectar, y ahorita te damos la palabra para darle paso. ¿Sale? Por favor. Sí, voy a buscar una mejor conexión. Entonces, Virgilio, si tienes mejores condiciones de comunicación, te damos la palabra en lo que Raúl a ver si logra restablecer una comunicación más favorable. Adelante, Virgilio. Pues probamos ahí la conexión, a ver si no me sucede lo mismo. Fíjense, bueno, otra vez saludarlos a todos, agradecer la atención a los convocantes, organizadores, a mi máster Raúl, que ha sido un referente en cómo estudio filosofía, cómo entiendo la carrera, cómo entiendo el contrapeso del que hacía referencia a Jairo, en alusión a estas ideas también, añado, a la idea de agencias y campos, que ya diría Bourdieu. En relación al tema de las expectativas al inicio y después ya en el posgrado, primero
habría que decir que entrar a la carrera de filosofía, pues para mí participó de un proyecto de vida. Yo había considerado que primero iba a estudiar Derecho y ya después iba a estudiar Filosofía como parte de mis intereses personales, de mis inquietudes intelectuales. Y de hecho así lo hice. Esa misma pregunta, que es una pregunta que me ha acompañado a lo largo pues ahora ya de mi egreso de filosofía y en este tiempo de continuar mis estudios, la realizó el maestro Raúl en una práctica que tuvimos al inicio de la carrera y al inicio de sus cursos en su materia de filosofía, ¿no? ¿Cuáles eran nuestras expectativas? Y me parece atractiva, me parece una pregunta que ya me ha acompañado varios instantes y que me reconfiguran porque la respuesta en esa ocasión fue que yo quería articular las dos carreras, quería ser un filósofo del derecho, pero en el camino la verdad es que la carrera me ha enseñado muchas cosas, me ha habilitado en muchos espacios en los que me desenvuelvo. De hecho, la primer plaza que obtuve eh, como maestro en Derecho la obtuve por una formación dentro de la experiencia de la carrera de Filosofía y algunos contenidos curriculares de la carrera. Para ser muy honestos, o sea, no estudié para el examen de las plazas, fue una aventura en ese sentido, pero los resultados fueron contundentes porque estuve dentro de los 10 primeros lugares en el estado de una participación de 5,000 personas, lo que para mí se tradujo en que el conocimiento adquirido en tanto teoría y método, sin prepararme para un escenario de competencia, ciñó precisamente su vigencia, ya en un terreno de competencias sobre conceptos ahí, conocimientos estandarizados. Y bueno, así siguió. La verdad es que a mí me ha gustado mucho la filosofía, me ha dado discurso dentro de los temas que a mí me gustan, que es el tema educativo, que son los problemas sociales, que tiene que ver también, desde luego, en esta parte de la lógica que forma parte de algunas de las materias y básicamente la columna vertebral de articulación del discurso en casi todos los filósofos, pues me ha ayudado mucho porque tiene un giro doble tanto como para articular mis denuncias, mis amparos, mis defensas jurídicas, que han sido mucho mejores. Cuando hago un contraste entre 2009 y 2014 y 2021, veo un desarrollo de los silogismos jurídicos que le llamamos nosotros. Y desde luego es mucho más vasto mi forma tanto de comprender metodológicamente eh, los procesos de articulación de ciertas cuestiones que tienen que ver con mi campo de trabajo, como también en mi comprensión e inserción dentro de problemáticas sociales, que siempre he estado desde muy joven en esos temas, pero sí he visto un avance, un acompañamiento de los temas filosóficos que me han dado quizás una mayor comprensión y una, digamos, mejor presencia en esas experiencias. De ahí le siguió, por fortuna, precisamente que yo no me he desentendido mucho de la carrera de filosofía, porque me he mantenido en diálogo con la filosofía y con la carrera, entre otras cosas, por una de las prácticas filosóficas que ha venido haciendo el doctor Raúl, que son los cafés filosóficos, que de alguna manera, por su carácter de participación multidisciplinario, poco rígido en el sentido de la disertación filosófica, eh, me permite conocer otras posibilidades de enunciación sobre los temas que me interesan, pero que también han alimentado pues mi tema existencial, ¿no? Los temas de la vida que se platican mucho ahí. De ahí le siguió precisamente por esta cercanía, que al igual que con Jairo, tuviera la oportunidad de entrar en la máster de estudios culturales,
Y me gustó mucho, ha sido otro proceso. Creo que la carrera de filosofía me brindó tanto temáticas como una organización en mis pensamientos para tener herramientas de poder también incorporarme en un campo de estudios, en un campo de estudio que no es propiamente disciplinario, sino es multidisciplinario, interdisciplinario y tiene sus propias conjeturas. Y no me sentí fuera de lugar, porque creo que la naturaleza de la filosofía precisamente es, entre otras cosas, interdisciplinaria. Yo ciño esta de las características de la filosofía. La filosofía no está divorciada de cualquier ejercicio de reflexión, de cualquier evocación intelectual. Y por eso no me sentí tan distanciado. Suscribo igualmente junto con Jairo que evidentemente las procedencias disciplinares en la maestría que pude estudiar orientan quizás desmerecidamente el terreno de la investigación hacia procedimientos más propiamente etnográficos. Pero precisamente con estas inquietudes y bajo la orientación de mis maestros, el maestro Luis, el maestro Rigoberto, desde luego el doctor Raúl, pude encontrar un hilo conductor que conciliara mis convicciones filosóficas en este compromiso de la filosofía mexicana o latinoamericana con un espacio de investigación dentro de los estudios culturales. Entre otras cosas, y ya con esta parte concluyo, yo me percaté que muchos de los maestros, no es el caso de los que están presentes, tenían una reproducción eurocéntrica, occidentalocéntrica, de las representaciones históricas que habían en México y que habían en Latinoamérica. Esa reproducción generacional me permitió generar una revisión documental y de archivo para poder cimentar mi investigación a partir de la experiencia de José Vasconcelos y cifrar que sus enunciados en el gobierno de Álvaro Obregón son un elemento fundante de la cultura mexicana. Y entonces esa es la articulación, mis expectativas de inicio y después lo que ocurrió con la máster, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Virgilio. Y bueno, le damos la palabra a Ulises, pues en calidad de que, a diferencia de los que han participado ahorita, el caso particular de Virgilio, Jairo y Juan Carlos, que están estudiando una maestría, Virgilio y Jairo de manera local y Juan Carlos en Guanajuato. El caso de Ulises, muy particularmente, pues bueno, me lo voy a permitir decirlo, pero Ulises se ha caracterizado porque ha tenido varias licenciaturas, o sea que años de estudio ya hay allí labrado de manera interesante. Y además, pues bueno, estaría la cuestión de la maestría y ahorita esté participando en la planta docente del programa. Ulises, te doy la palabra, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Principalmente quisiera agradecer la invitación del doctor Raúl Trejo y al doctor Luis Ernesto por la invitación en esta mesa. Y bueno, no sé si me escucho bien para ver si no estoy hablando con problemas de sonido. Bueno, en razón de responder las dos preguntas, situaré primero que ciertamente mi intencionalidad estudiar la carrera de filosofía de un momento a otro fue como profundizar en la filosofía de la historia, o bien indagar más sobre la filosofía de la mente. Pero la misma, digamos que la inercia de mi contexto y de la propia carrera me hizo abrir otros horizontes en cuanto a la filosofía mexicana y situar esos, vamos a decirlo, esos dispositivos que ya había recuperado al menos sesgadamente en otros espacios
ampliarlos y contextualizarlos, porque antes era mucho de filosofía latinoamericana, pero con autores sociológicos y, bueno, en fin, otro tipo de autores que sí plantean el pensamiento postcolonial o postcolonialismo latinoamericano, pero ya más desde esferas de Estados Unidos, así, y ya con lo que vi en la carrera me permitió indagar más en otras formas de situar de dónde provenía ese pensamiento, digamos, de la CEPAL o de algunos autores colombianos o argentinos que ya me interesaban antes. A raíz de eso, entonces, mi formación permitió en la carrera preguntarme algunas cosas y la posibilidad de si puedo operar la filosofía en ámbitos de las ciencias sociales como tal, ¿no? No como meta presupuestada en una primera instancia, pero sí en hasta qué instancias o cómo los métodos, digamos, fenomenológicos, hermenéuticos, historicismo, etcétera, 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 me podrían servir para establecer esos métodos dentro de las ciencias sociales. Entonces, a raíz de esa inquietud, cuando terminé la carrera de filosofía, pues me ingresé a un posgrado de calidad, bueno, no, a veces se me va el nombre completo, entonces voy a decir solo ciencias para que no diga un equívoco. Y bueno, estuve formando parte de una, digamos, una unidad híbrida entre el sureste que está en Chiapas y la unidad noreste que estaba en Monterrey. Entonces, a raíz de eso, ya estando dentro de esa institución, sí tuve algunas dificultades con esta pregunta de que si podía operar los métodos de la filosofía en las ciencias sociales, tanto por la rigidez, digamos, lo voy a decir así, clásica de la antropología social, de establecer una etnografía muy esquemática en cuanto al ETIC y el EMIC, ¿no? Pero me llevé la fortuna que, independientemente que las circunstancias institucionales fueran de cierta manera, de que formarnos para ser, bueno, no antropólogos, pero al menos tener una visión antropológica de investigaciones sociales, hubieron otros compañeros, en este caso colegas chilenas, españolas, que también eran filósofas, e hicieron su lucha por abrir como ese espacio de cómo operar la filosofía en cuanto a la antropología, ¿no? Cada quien lo hizo de su manera. Yo creo que tuve mis deficiencias, mis virtudes en operar ciertos conceptos sociológicos con filosofía, pero creo que la virtud que me sirvió mucho la carrera en cuanto a cómo operar las metodologías que ya hemos visto desde quinto semestre, que son las de filosofía mexicana en mi caso y latinoamericana, me permitieron para hacer una lectura más detenida de mi EMIC que estaba haciendo. Quiere decir, del análisis etnográfico que hacía de la otredad, en este caso los otros, que en este caso eran como mi objeto de estudio. Entonces, ahí creo que es lo que me ayudó, me ayudó y me sigue ayudando constantemente en los escritos que hago, en cómo le pregunto a mi objeto de estudio y las preguntas que yo me postulo, no solo desde las corrientes que ya están predispuestas, ¿no? Por ejemplo, yo estudio migración, ya no solo estudio, pregunto a mi objeto de estudio desde la perspectiva de si hay una integración, si hay un proceso de movilidad forzado o no forzado, o bien si en vez de integración estamos hablando de pertenencia, sino cómo operan esos conceptos que me han dado a mí, que use como estuche metodológico para operarlos, para investigar un tema, y en este caso yo reformularlos desde ciertas perspectivas. Por ejemplo, yo apelé mucho en su momento a la hermenéutica del discurso de mis entrevistados, con quienes conviví, y en la vida cotidiana, obviamente, en mis centros de investigación, para hacer estas investigaciones que he hecho. Entonces, la hermenéutica y también vamos a llamarlo en cierto modo, cierta fenomenología del espacio social me han servido como ejes que aprendí en la carrera y que aplicando la filosofía latinoamericana en ciertos autores, en cómo se construyen las fronteras y cómo estas fronteras remiten a intereses nacionales, pero independientemente de los intereses nacionales, cómo se construye el discurso de ser mexicano, por ejemplo, y cómo se entiende eso desde una frontera sur, me sirvió mucho. Y el otro contraste que quisiera comentar para ya cerrar mi participación es que gracias a esa misma formación tuve el contraste porque cuando estaba con los maestros que eran de Monterrey, ellos son muy de la filosofía de teoría centro, de Nuevo Laredo, no, yo que sé, Tamaulipas, es decir,
El Paso, Ciudad Juárez, cómo se generaban relaciones entre Estados Unidos y México, y el problema era la frontera como un ente para Estados Unidos, ¿no? Y aquí del otro lado, la frontera es como el problema ya, bueno, reiterado que estamos viendo constantemente, que es una frontera fluida, abierta y en transición constante, cómo hay otros agentes que están entrando constantemente en nuestro país y cambian la dinámica, entender la frontera como tal. Entonces, el contraste entre los discursos me permitió ver al menos cómo se posicionaban esos dos grupos académicos, y cada grupo académico postulaba por una, no voy a decir que son posturas encontradas, no es el punto de que quiero llegar, sino que metodológicamente planteaban algo como que el centro de estudio de la migración, por ejemplo, de alguien que lo estudia en Estados Unidos, es más común llegar cómo es el sueño americano, cómo se instala en el sueño americano, todo el tranvía que tiene que vivir, y aquí más bien el proceso es las circunstancias estructurales que tenemos institucionalmente en el sureste, ¿no? Entonces, cómo nos constituimos como mexicanos, como ciudadanos, y las problemáticas que tienen, en este caso, hablando ya fuera de mi tema de investigación, que es la migración, los otros actores sociales en vernos nosotros mismos, ¿no? Entonces, lo dejaría con eso, y bueno, como afortunadamente en la formación que he tenido, he encontrado otras personas que creo que hacen lo mismo. En este caso, en la maestría tenía un maestro polaco que aplicaba estos conceptos de cómo ver al otro como salvaje y cómo se apela ese otro salvaje de Malinowski a un otro, en este caso, desde perspectivas latinoamericanas, y situarlo siempre en la narrativa que estamos haciendo. Entonces, sería todo por mi parte para cerrar. Muchas gracias, Ulises. Pues bueno, creo que Raúl ya pudo restablecer comunicación. Sí, Por tal razón, le damos la palabra. Raúl, adelante. Buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan claro? Sí, ahora sí te escuchamos, claro. Vientos. Sí, es que tengo desconfigurado los mendigos equipos y tengo que andarlos configurando cada rato. Pues, así a grandes rasgos, mi experiencia con la carrera de filosofía, pues en primer lugar fue una sorpresa porque no esperaba filosofía acá en Chiapas, lo vi en el periódico y unos meses antes me había chutado la Biblia completa y una introducción a la filosofía que me había robado, pues no lo devolví, pues. Y termina con una cuestión de que no lo sabemos todo aún, no conocemos mucho todavía sobre el universo, ni siquiera sabíamos qué es el conocimiento, y me quedé así como, bueno, en mi ignorancia creía que la humanidad ya sabía más, pues había hecho más progreso. Y fue un despertar, y lo que me llevó a decir, bueno, quiero saber más sobre esto, ¿no? ¿Qué es la filosofía? Pues según esto es lo mejor que la humanidad ha dado, pues veamos qué es lo que ha dado entonces. Y entré. Para entonces yo ya tenía un trabajo, me iba bien, y entonces yo no me proyecté estudiar la carrera y terminando ejercer, ¿no? Como profesor o a cualquier otra actividad, ¿no? Que se nos había sugerido realizar al terminar la licenciatura. Vi la oportunidad de hacer una maestría y no lo pensé mucho. Lo mismo con el doctorado. Y si hay otras cosas que hacer más adelante, las tengo que hacer. Por ejemplo, cuando hablan del SNI, todos dicen que hay que publicar artículos, hay que hacer libros, y entonces lo que voy haciendo es como las hormiguitas, pues, bueno, si hay que publicar 2, 3 libros, tarde o temprano los tengo que hacer, así sea de lo más sencillo, pues, a escribir artículos, hacer estas cosas. Entonces me he ido metiendo en una actividad que yo no tenía proyectado, en el cual no tenía proyectado básicamente involucrarme tanto, pues, que sin embargo me fui enamorando poco a poco. Bueno, eso ya es esa es la cuestión finalmente que me mueve, ¿no? Que no me desanima, que independientemente que estuviera estudiando estudios regionales, estudios culturales, lo medular era la filosofía, el hilo conductor era la filosofía, ¿no? Sí, y independientemente que nos metiéramos precisamente en la filosofía mexicana,
seguía siendo la filosofía, independientemente de donde se estuviera viendo la orientación. Era consciente de que se estaba haciendo algo acá y algo se había hecho en otro lugar y se había traído acá, y bueno, y algo más, hay remanente de las personas de acá, de los pueblos originarios. Entonces, eso me ha tenido ocupado, ¿no?, en lo que es la filosofía. En los estudios regionales lo mismo, ¿no? Me dicen que pues, venía muy cuadrado porque yo venía muy filósofo, y la sorpresa que se ha ido dando al ver que pues el filósofo es un todoterreno, pues lo mismo se las puede en sociología, en antropología, en lo que le pongan, pues, porque para eso está formado, pues, para lidiar con los conceptos, las definiciones, los argumentos, poder captar, poder definir, poder comprender, conocer de pie a pa la estructura de los textos, pues cómo se conforman los libros, entonces no tenemos mucha dificultad en ese sentido, ¿no? Y es parte de la experiencia que he tenido, que pues yo me siento muy afortunado y muy agradecido, en primer lugar, de que se abriera la carrera, en segundo lugar, de que se me ha apoyado en todo lo que se ha podido en mi formación, pues. Y sí, estoy muy agradecido de haber topado con la filosofía, porque me ha permitido ampliar, pues, mi humanidad, por así decirlo. Pude haber estudiado cualquier otra carrera, sin embargo, pues, ahorita soy consciente que lo que más me llena es la filosofía, pues, y es con lo que me entretengo. Y me apasiona, realmente me apasiona mucho. Que a veces también me topo con dificultades cuando hay que trabajar algún texto demasiado duro o árido, bueno, pero no deja de ser un reto y algo emocionante finalmente terminarlos, ¿no? Y todo eso. Entonces, ya para cerrar mi proyección a futuro, pues seguir dentro de esto, lo académico en cierta medida, y terminar de una vez de indagar en mi propio ser, pues en el ser ya indígena, zapoteca, minizá, del istmo de Tehuantepec, ahorita con lo que estamos trabajando con mi maestro, el doctor Trejo, el pensamiento del istmo de Tehuantepec, de los zapotecas, mis paisanos, mi propia gente, a partir de nuestras propias vivencias, nuestro propio quehacer literario, sobre todo, y ya brillan algunos filósofos ahí, algunas estrellitas, y es lo que estamos trabajando, pues, ya para cerrar, ¿no?, indagar en el ser vinizá, en el ser zapoteca, y finalmente responder a la pregunta, ¿quién soy? Pues, ¿quién soy yo? Sí, ¿quién soy? Para conocerme, pues conocerse a uno mismo, porque era el Sócrates, ¿no? Pues, es en eso en que finalmente he venido a decantar, en una exploración del propio ser, para poder pararme firme, ¿no? A partir de ver hasta dónde puedo ahondar en mis raíces, y una comprensión plena de mi propio lenguaje, en el que me he descubierto ignorante de mi propia cultura. Bueno, ya con eso cerraría. Muchas gracias, les agradezco que me hayan escuchado y que me hayan invitado a esta mesa y al evento en general. Buenas noches. Gracias, gracias, Raúl. Y bueno, a reserva de que alguien más quiera plantear alguna pregunta, volvería a hacer otra pregunta para todos, en los siguientes términos. La creación y el inicio de la carrera, una de las cuestiones de su pertinencia de una licenciatura de filosofía en el estado de Chiapas, uno de sus aspectos pertinentes tenía que ver y tiene que ver, a mi parecer, todavía con el hecho de que se requieren profesores de filosofía en el nivel medio superior, en términos generales, en el estado de Chiapas. Con base en ello y sin tener un estudio muy exhaustivo, detenido y con muchos referentes, yo me atrevería a decir que de todos nuestros egresados en estos 10 años, un promedio de un 50%, muy probablemente, efectivamente, 40-50%
ha egresado y se ha incorporado a la docencia en el nivel medio superior o en algún otro nivel educativo. Un promedio de un 20-30%, que es el caso de ustedes, hasta este momento han tenido que ver con un posgrado. Y finalmente un 20%, quizás más o menos, o bien se ha desempeñado en otras actividades, o bien está desempleado, tal vez. No lo sé. Yo así nada más a ojo de buen cubero. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? ¿Qué opinión les merece esta apreciación, por un lado? Y por otro lado, en la medida de que estamos hablando de qué hacer o qué poder hacer después de egresar del programa, pues también está otro filón que se le ha denominado cafés filosóficos. O sea, no solamente la docencia en el nivel medio superior, no solamente el posgrado, sino también esta otra posibilidad de que con iniciativa propia se abran espacios para la filosofía en el ámbito social y extraacadémico, como las prácticas filosóficas. A la fecha hemos podido ver por allí el surgimiento de otro café filosófico allá en el Coneculta o en Oaxaca, que de alguna manera han tenido una relación con el café filosófico que se ha implementado allí en la UNACH. Pero hay más, por supuesto, de las prácticas filosóficas, filosofía para niños, etcétera. La pregunta en concreto, ¿qué opinión les merece esta apreciación de que el egresado y la pertinencia del programa tiene que ver con fortalecer el asunto de la docencia en filosofía en el nivel medio superior, el abrir espacios socialmente o en lo social para la filosofía y que, bueno, más o menos esas son las salidas y esa es la pertinencia del programa, sin quitar estas otras posibilidades, como se ha demostrado con Juan Carlos, ¿no? De hacer un posgrado fuera de la localidad. Pues seguiríamos un poco el mismo orden, razón por la cual, Raúl, si tienes por allí algún comentario, pues bueno, empezaríamos contigo y luego seguiríamos con Juan Carlos, Jairo, Virgilio y Ulises. Sí, no tenía, como les había dicho hace rato, no tenía proyectado, ¿no? De ser profesor, pero sí soy consciente de que y se nos hizo conscientes desde el primer semestre que parte del proyecto era esto, ¿no? De formar profesores para la educación media y superior en el ámbito de la filosofía para tener más dominio, ya que había mucha carencia de esto aquí en el estado. Y en cierta medida, pues tarde o temprano voy a tener que dar clases. O sea, sí he estado dando clases, pero en las prepas abiertas nada más. Y también en la UPN he dado unas clases que me permitió el profesor Raúl Vázquez. Y sé que eso se tiene que hacer, pues, esta labor. O en su defecto los talleres, pues los cursos, diplomados y demás, que pues, los estudiantes de filosofía estamos perfectamente bien capacitados para dar, ¿no? Cursos y talleres o diplomados, o incluso plantear otros proyectos, como son los cafés filosóficos también, que le agradezco a mis compañeros que me han invitado y a usted también que dio el espacio, pues se está haciendo, ¿no? Y porque también he ido perdiendo el nervio. Uno de mis problemas es que me daba miedo, pues, el público, puede estar ahí dando clases todas, pero poco a poco le he ido venciendo esto y he optado por continuar con ser parte de ese proyecto original, ¿no? Y que continúa de la formación de los maestros y que cubran estos espacios. Y un saludo a mi maestro Luis Madrigal también, que está aquí presente. También me ha apoyado y orientado mucho. Pues la mayoría de los maestros en general pues han sido también la inspiración de ser profesor, porque
sí es necesario una formación crítica en filosofía y también irnos formando el amor y el rigor por el conocimiento y, por supuesto, la historia de nuestra propia filosofía, la filosofía mexicana en general. Con eso terminaría. Muchas gracias. Sale, gracias Raúl. Pues bueno, sin dejar de plantear las preguntas anteriores, esta de la pertinencia de nuestro programa, las oportunidades y las posibilidades en el local, un poco pensarlo, este matiz, ¿de qué le dirían ustedes a los alumnos que están ahorita cursando la licenciatura sobre esta pertinencia y sobre estas posibilidades y estas situaciones que ustedes están pasando? Juan Carlos, adelante. Gracias. Continuando con la pregunta, yo creo que es un deber hasta ético por parte de un filósofo dar clases, porque es el compromiso que se tiene, transmitir la información, no quedarse con uno solo. Si bien podemos ser investigadores, podemos, no sé, desarrollarnos en otras áreas como proyectos, pero creo que una de las principales labores que tiene el filósofo es la de la academia, regresar un poco de lo que hemos obtenido y reflejarlo como parte del compromiso, y más en la zona sur de Chiapas. Si bien acá en el centro del país me he dado cuenta que hay un mayor trabajo en la filosofía, creo que ahora como nosotros, como egresados de la licenciatura, debemos que tener un mayor trabajo para poder dar en ahora sí, en nuestra zona, no solamente en Chiapas, sino en otros estados que carecen de esta formación. Ir y continuar el trabajo que se comienza en la licenciatura, porque si bien usted dice, la licenciatura tiene una formación, tanto que es para docente como investigación, también es el deber de uno tener el compromiso al terminar la formación. Creo que esa sería como mi aportación, bueno, mi comentario más que nada, ahora que estoy de este lado, del otro lado del estado, y ver cómo ayudar a mi estado en esta formación. Gracias, Juan Carlos. Hay por allí dos participaciones, sí, de Alexis Reina y de Génesis de Facio, quieren preguntar algunas cosas. Les pido, les solicito de favor, puedan anotar la pregunta para dejarla a la parte final, ya que nos respondan esta tanda de la pregunta. Jairo, de la manera más breve posible, ¿qué le dirías a los alumnos en estos términos de lo que hablábamos de la pertinencia y las oportunidades egresando del programa? Bueno, en mi caso, en cuanto a la docencia, pues cuando egresé, bueno, yo trabajaba de por sí, ¿no? Pero ya quería salirme e involucrarme más en el aspecto en lo que yo había estudiado, ¿no? Que es la cuestión de la filosofía. Y sí, intenté enviar currículum a unas 3, 4 escuelas particulares, pero fue negativo, ¿no? El acercamiento, ¿no? O sea, nunca me llamaron. En ese aspecto sí hay como cierta preferencia a los pedagogos, ¿no? Eso es bastante la preferencia a lo que le dan los pedagogos. En el ámbito público, pues no he tenido la oportunidad por ahora de intentarlo, ¿no? Pero como bien dice Carlos, es un compromiso, ¿no? Por parte de la filosofía, ¿no? El transmitir esos conocimientos. Personalmente a mí me llama mucho también el tema de la investigación, ¿no? Pero pues que no son cosas divorciadas, sino que van de la mano. Y indiscutiblemente, pues el enfoque que tenemos nosotros como filósofos, pues da mucho, ¿no? E incluso se puede percibir en otras disciplinas, ¿no? El carácter que tiene la naturaleza de la filosofía de ser dialógica con otras disciplinas, pues da la pauta para tener una dimensión un tanto diferente a otras disciplinas. En lo que respecta a lo del café que usted ha estado manejando ya desde que lo conozco, pues en cierta medida también ha sido como una tendencia muy favorable en el caso particular a raíz de esta contingencia, pues con Carlos y Dorian y Lalo hemos tenido
un acercamiento, ¿no? Igual para plantearnos a discutir, a ver títulos, ¿no? Para hacer estos intercambios de conocimiento, ¿no? Y pues es muy favorable para no desligarse totalmente de la filosofía, ¿no? Pues aquí no hay para estudiar un posgrado, continuar respecto a la filosofía, pero pues eso no lo impide, no impide que sigamos con el diálogo de la filosofía. Eso sería todo. Gracias, Jairo. De manera breve, Virgilio y luego Ulises, en cuanto a la pertinencia del programa, la necesidad en el contexto local de abrir espacios en lo social con lo filosófico. Adelante, Virgilio, y luego Ulises. Pues yo creo que es bastante pertinente. Hace rato que compartía un poco la experiencia, les había comentado que pues me había incorporado como profe de prepa, eh, precisamente por la coyuntura que se dio en la vida. Pues yo participé con la carrera de Derecho, con la cédula de Derecho, y pues la línea se decantó para allá, pero como traía el tema de la filosofía, pues me dieron algunos espacios que tenían que ver con dar clases de filosofía o sobre temas de filosofía. Y aquí surgió la primera cuestión y por eso la pertinencia. La mayor parte de los maestros con los que pude convivir, de maestros de prepa que se dedicaban a las clases de filosofía, no venían de una carrera de filosofía, sino venían por mérito de alguna otra carrera, como lo puede ser Derecho o como lo podría ser Sociología. Y los temas, las preguntas, la vocación y el compromiso era totalmente diferente. No asociable en el sentido de que a veces uno cuando ya trabaja mucho en un entorno, pues como que le pierde el interés, sino en el sentido de que realmente no sabían de las problemáticas que habían acontecido en la filosofía y por ello ceñían su comprensión de la filosofía en un programa de estudios. Pero, pues obviamente la inquietud de haberla estudiado me abrió un poco más el campo de las preguntas que suceden en la carrera de filosofía y por lo tanto en la práctica filosófica, en su modalidad de dar clases. Y precisamente bajo esa circunstancia intenté generar pues cafés filosóficos con profes de prepa con los que yo había convivido en preparatorias del Estado. Pero la verdad es que el compromiso no llegaba hasta ese punto. El compromiso nada más llegaba a dar las clases y ya mejor irse a vivir su vida sin filosofía, ¿no? Me parece, por lo tanto, en un carácter estructural de la educación pertinente la carrera de filosofía. Sin embargo, ocurre dos cuestiones de orden estructural. Uno es que los egresados de filosofía en una competencia por las plazas para prepa son discriminados en el momento de la selección del personal docente. Evidentemente esto no es una dificultad o un problema acuñable a la carrera o a la universidad, sino tiene que ver con una convicción de la política pública en cómo se está ejerciendo, en cómo se selecciona el personal que va a dar clases en filosofía, que en las más de las veces responde a intereses políticos más que por perfiles idóneos, perfiles adecuados para dar clases de filosofía, en este caso. Entonces la pertinencia me parece positiva. El primer quintero con el que me enfrenté en el carácter práctico tiene que ver con que mucha gente que está dando clases de filosofía, la verdad es que no están muy interesados por las cuestiones fuera de clase, y la primera obstrucción que uno se encuentra en esto, en el terreno de las plazas públicas, es que algo pasa con los funcionarios que no tienen tampoco este interés por incorporar a personas que están clavadas en el tema de la filosofía. Las oportunidades, por lo tanto, se generaron de dos formas, tanto en ese espacio con esas dificultades,
cómo, y esto fue ya articulado a las cosas que yo hago independientemente de las clases, en generar, bajo los preceptos u orientaciones de los cafés filosóficos, círculos de diálogo, no de discusión, de diálogo, en temas de política. Mucho ahí me sirvió la carrera de filosofía porque había un componente que en su inicio de creación tenía muchas posibilidades o rutas curriculares y pues me hice, digamos, de profundizar sobre la teoría del Estado en su sentido filosófico. Entonces, esto me ha funcionado mucho también como un espacio de oportunidades para recorrer el Estado, porque, por ejemplo, en el último año lo he recorrido 4 veces, solamente en 2 ocasiones bajo la oportunidad de ir concentrando círculos de reflexión con un interés ya muy práctico, muy social, pero que está inspirado profundamente en la filosofía. Entonces, como un mensaje para los que vienen, los que van a elegir una carrera o los que ya iniciaron la carrera de filosofía, y con eso concluyo, tiene que ver en cimentar la pertinencia y oportunidades en una invitación doble o en una interpretación doble. Para mí, el tema de la filosofía es una convicción de vida y ya los efectos que ésta traiga, pues son consecuencias, ¿no? De cómo vamos construyendo la biografía personal, de tal manera que los resultados por egresar, y esto es una afirmación muy personal, son consecuencia de las decisiones propias más que de las virtudes tanto de la filosofía como de la carrera. Eso sería todo, maestro. Gracias, Virgilio. Ulises, por favor. Sí, en respuesta a la pregunta, yo tomaría en cuenta precisamente el esfuerzo que hizo la Asociación Filosófica de México en formarse, no tengo bien el dato, ¿no? Pero en el sexenio del 2007 a 2012, ¿no? Y toda esa lucha que hubo realmente de quitar cosas de la malla curricular en educación básica y media superior con ciertos intereses, y que en el sexenio previo a ¿no? El del 2012, el 2018, se lograron cosas, ¿no? Y creo que sería un error, ¿no? Dejar de decir que la batalla ya está ganada en cuanto a esos espacios que estaban presupuestados, que ya no eran necesarios en humanidades, una formación básica o en secundario o en preparatoria, que se pierdan, ¿no? Porque si no estaríamos en la situación de otros países, tanto Europa o América Latina, que quieren reintegrar la filosofía a los espacios formativos de educación básica a falta de aplicar ciertas políticas curriculares. Entonces yo lo veo pertinente y en cuanto a, vinculando a la otra respuesta, ¿no? Se necesitan espacios de diálogos precisamente para eso, y creo que la filosofía en preparatoria sirve para que nos dialoguemos, ¿no? Aprender a disentir, escuchar críticamente al otro y saber llegar a puntos medios, ¿no? En mi experiencia en preparatoria, no siempre fui maestro de filosofía, pero a veces me tocó dar clases de filosofía en particulares. Otro colega implementó, yo le apoyaba en cuestiones de café filosófico, y se hizo como un evento, le vamos a llamar como una celebración en cuanto que los jóvenes aprendieran a expresar sus inquietudes más allá de otras carreras, como seguir un currículum, es decir, pensar la filosofía desde su cotidianidad como a sus necesidades que tenían en este caso como estudiantes, ¿no? Entonces, comento esto más que nada para situar esta situación, ¿no? De que, como dice compañero Virgilio, que hay que situar las políticas curriculares que, si bien es cierto, nos ofrecen ciertos espacios, ¿no? En las convocatorias como tal, la realidad a veces del currículum culto es otra. Entonces, es importante que haya filósofos para reafirmar y ver la importancia de que alguien que al menos hace dispositivos como el quehacer filosófico, como maestro de prepa, o en este caso, un egresado de filosofía, tiene una visión diferente de alguien que lo tomó de otra carrera y hace lo que puede, o lo hace con gusto, o sea, como sea, en preparatoria, pero no tiene las herramientas, y eso hace que los alumnos la vean de manera sesgada. Y lo vinculo, ¿no? Que ese estudio de conocer falacias en lógicas que hay en preparatoria, y al menos la formación filosófica inicial, sirve para toda una rama de carreras, y ver ahora sí que herramientas que ahora se está viendo con el COVID, ¿no? Y el efecto que va a haber post-COVID, de ya cuando se normalice todo esto, de cómo se va a pasar el proceso de digitalización de la educación, y se está normalizando a veces mucho que
usamos los dispositivos, damos clases así, aprendemos así, pero parece ser que pronto nos vamos a volver como herramientas, parte de un algoritmo de computadora, ¿no? O sea, a veces lo veo, ¿no? Que si no estamos volviéndonos como una red social, o como si estuviéramos en Facebook, o una posverdad, y cada quien va a ver lo que quiere aprender, y lo que no quiere aprender, pues lo va a negar su existencia, ¿no? Y entonces, creo que la filosofía es precisamente para eso, en la preparatoria, para encontrar esos espacios de diálogos, porque en esta transición a lo digital, en la pedagogía que va a haber en el futuro, pues no sabemos los alcances que van a haber, y creo que un filósofo al menos se podría preguntar en sus limitaciones, estando en ese sistema, qué hacer, ¿no? Al menos yo, los compañeros egresados que he visto, ¿no? Y otros colegas de, como dijo un maestro ahí de Santo Tomás, ahí, he visto muchos esos esfuerzos con lo que pueden, ¿no? Y yo creo que es importante reflexionar qué va a pasar con el post-COVID, ¿no? Como docentes de filosofía, no importa qué nivel sea, qué rol vamos a tener, ¿no? Porque otros podrán asumir el currículum, pero nosotros no nos podemos quedar como normalizando, decir, es la tendencia o la nueva filosofía de imperada de otro lugar, ¿no? Que nos estamos reproduciendo acá. Sería todo por mi parte. Gracias, Ulises. Pues bueno, ya con un poco, con la intención de ir cerrando, no sé si esté por allí Alexis, que levantó la mano mientras estaban ustedes dando respuesta a los planteamientos iniciales, y en caso de que no esté, de igual manera también estaba Génesis, que quería también hacer un comentario, y que bueno, también ya apuntando a lo que pudiera ser esta mesa, pero para el día de mañana. No sé si esté ahí, por allí, Génesis, o bien Alexis, que habían levantado la mano, o si bien alguien más quiere hacer algún planteamiento, alguna pregunta, en este tenor, de cuál ha sido su experiencia, cuáles han sido sus expectativas, y cuál ha sido, qué expectativas se han modificado, se han cambiado, se han replanteado o se han cumplido, en fin, como egresados de este programa de filosofía. Génesis, si Alexis ya salió, Génesis, no sé si esté también por allí y quiera tomar la palabra. Adelante, Génesis, gusto escucharte. Buenas noches a todos, un gustazo verlos, besos y abrazos después de tantos años y volverlos a ver. Nada más para aportar, ya creo hablaron más o menos de lo que quería decir Virgilio y creo que el maestro Ulises. Pues solamente para los alumnos que están estudiando y que tienen esa convicción de dar clases o de ser docentes, pues yo les tengo, no sé si va a ser apoyo moral o van a salir llorando, pero yo presenté dos dificultades desde que salí de la carrera. Encontramos una, que los espacios, como ya mencionaron, bueno, solamente dado en particulares, entonces solo en ese ámbito voy a hablar. Los espacios en escuelas particulares son limitados, son muy pocos los espacios que hay, pero no imposibilita que tengamos la oportunidad de participar como maestros, ¿no? Pero sí son limitados, sobre todo también la cuestión de las horas, o sea, todo lo que tiene que ver con la currícula, ¿no? De la escuela. Entonces, esa fue la primera dificultad, ¿no? Que no crean que saliendo vamos a tener una plaza, ¿no? Sino que sí tenemos esa dificultad de que no hay espacios, tantos espacios como fuera un maestro de español tal vez, un maestro de matemáticas que tiene muchas horas. En la currícula, sobre todo de la UNAM, que es la que he trabajado, solo se da en quinto semestre, y si nada más tienen un grupo, pues ya valió, ¿no? Nada más te van a tener con un grupo, ¿no? Desde 8 o 10 niños. Entonces, esa es la primera dificultad, ¿no? Y la segunda que me enfrenté es ya estando dentro de la escuela, pues el compromiso que se tiene con el alumnado, ¿no? Porque, no sé, a mí me tocó en esta época, no sé qué generación será, pero apática, ¿no? Poco, sin ganas. Entonces, el compromiso del maestro de ejercer en el alumno la convicción, la reflexión, aplicada a su vida diaria. Entonces, ese también es una dificultad, porque como maestro, tal vez de manera, bueno, en mi formación, sobre todo por ser primera generación, la didáctica, ¿no? Filosófica no se nos da, o bueno, al menos no se nos dio de manera puntual, pero ese es el compromiso que al menos yo tengo, y que a los alumnos que están interesados en dar clases tengan pues esa idea, ¿no? De que
se tendría que generar algún tipo de espacio lúdico, didáctico, para atrapar a los alumnos al estudiar filosofía, aprender filosofía. Y como ya había mencionado el maestro Ulises, llevar la filosofía a la vida, o no sé si lo mencionó el maestro Ulises o Virgilio, sino no nada más tener puro contenido teórico, ¿no? Sino también, ¿para qué les va a servir estudiar filosofía? Bueno, al menos para mí, ese compromiso es el que tengo cada vez que me toca un grupo. No quiero dejar nada más contenido teórico, sino que sea aplicado pues a su día, a su vida, que es prácticamente lo que va a impactar la filosofía, ¿no? En cada uno de los chicos que estudian bachillerato. Y esa era mi aportación, nada más para que tengan esa idea, compañeros y alumnos que están interesados en ejercer la docencia. Muchas gracias, Génesis. Pues bueno, estos comentarios y estos aportes, pues ahora sí que sirven de mucho en los términos de hacer replanteamientos, ¿no? Y también establecer, ahora sí que límites y alcances desde el programa, en los términos de que hay muchas cosas que están más allá del programa mismo y que, pues bueno, no hay una resolución. Entonces, adquirir un poco de conciencia en estas situaciones, de igual manera, y tomándolo ahora sí que de manera crítica, habría que repensarlo y reconsiderarlo que en el programa. No sé si haya algún otro comentario más. El día de mañana también se va a abrir otra mesa, también con otros egresados, también en otro ámbito, ya no solamente en el del posgrado. Y pues bueno, yo creo que estos puntos que acaba de señalar Génesis nos puedan ampliarse. Doctor Luis Ernesto, a reserva de su mejor comentario, yo prácticamente daría por cerrado este espacio. Y pues bueno, cedo cámaras y micrófonos. Okay. Bueno, pues muchas gracias a cada uno de los participantes, a Raúl, ¿no? Ya la mayoría de ellos ya maestros, ¿no? Maestro Raúl, maestro Virgilio, maestro Ulises, ¿no? Ya Juan Carlos ya va casi en la mitad, me parece. Jairo también ya está casi de salida. Entonces, nos da mucho gusto escucharlos y que, bueno, puedan contribuir en esto. De todos modos, yo creo que vamos a ver si es pertinente, si lo consideran pertinente que esta grabación se suba al canal de YouTube, ¿no? Pero si lo consideran, lo vamos a estar ahí porque nos puede servir para nuestros, que lo vean los egresados, ¿no? Que estén enterados de todas las cosas de las experiencias que ustedes han tenido y ver que la carrera es pertinente en nuestro contexto. Y claro que lo que ustedes mencionan también nos ayuda porque estamos en el proceso de elaboración del nuevo plan de estudios, de tal manera que lo que ustedes nos están señalando también nos sirve para integrarlo justamente en esa nueva propuesta curricular que vamos a realizar. Entonces, sin más, por el momento, yo les agradezco a todos los que permanecieron aquí con nosotros. Agradezco, bueno, prendo porque creo que me falló la otra cámara. Agradezco el tiempo que dieron y los esperamos el día de mañana. El día de mañana abriremos nuevamente con la mesa de ponencias que nos está ayudando el doctor Trejo, con varios egresados que están exponiendo sus reflexiones en torno a la obra de Wilhelm Dilthey, La esencia de la filosofía, la conferencia del doctor Darren McNabb, fundador de la Fonda Filosófica, que es un divulgador de la filosofía a través de ese programa, y a la mesa de diálogo, donde, como les decía, participará Génesis, entre otros egresados, que ya adelantaron algunos hoy, mencionando un poco la cuestión de egresados que trabajan en docencia en el nivel medio superior, que justamente estarán reflexionando sobre la importancia de estas personas, de los profesionales de la filosofía en estos ámbitos. Entonces, los invitamos y ojalá puedan estar con nosotros el día de mañana nuevamente. Gracias por su atención y buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias a todos, buenas noches.
Buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta pronto. Buenas noches, cuídense, los vemos mañana. Esperamos. Gracias, maestro. Buenas noches. Maestro Raúl, te mandé algo a tu correo. Ahorita Buenas noches, te descansen. mando un mensajito. Te regaño. Buenas noches, que descansen, saludos. Gracias, igual, don Héctor, cuídese, que esté muy bien. Buenas noches, Raimundo. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Ya tomé tus datos también y estaremos en contacto por lo que comentas. Bueno, Mi estimado entonces, compadrito, pues ya estuvo. dale. Agotadón, 5 horas, Sí. Pero Sí. bueno, Pero bueno, satisfecho. vamos a tener los 4 días siguientes, viernes, sábado, domingo y lunes. Sí, pero que me ha yo parecido creo que eso nos satisfecho va y productivo. Sí, sin duda alguna. Sale, pues, Sin duda alguna. entonces, Bueno. seguimos en contacto y mañana nos vemos por Dale, acá. un abrazo, cuídate. Sale, Nos hasta vemos. luego. Luego.